bienvenidos a Justo en la Diana, el programa que analiza el hecho noticioso en todos sus círculos de acción. Donald Trump quiere recuperar la Casa Blanca. Les confieso que no pensé tener que volver a mencionar este nombre en un buen tiempo, pero apenas ha pasado un año desde que terminó su gestión y ya quiere retornar al poder. ¿Quiere saber los motivos reales? Acompáñenos hoy, Justo en la Diana. And in 2024, we are going to take back the White House. El expresidente Donald Trump inició el año con un acto de campaña en Arizona de cara a las legislativas de noviembre próximo, con mensajes muy claros para afianzar el mito de unas elecciones robadas. Trump volvió a reiterar que los comicios donde perdió estuvieron amañados, que los medios mienten, atacó incluso al doctor Fauci y sugirió que debía ir preso. Alegó que la inflación y todo lo negativo que le ha ocurrido al país es culpa del actual presidente y sobre todo la idea más importante, que su partido piensa recuperar el control. This is the year we are going to take back the House, we are going to take back the Senate, and we are going to take back America. This is so important. And in 2024, we are going to take back the White House. El expresidente norteamericano Donald Trump ha asegurado por estos días que el Partido Republicano volverá a la Casa Blanca, aunque no ha precisado si será él quien ocupe la oficina oval. Trump se muestra optimista apenas iniciado este año 2022, en el cual sucederán las elecciones de medio mandato que deben renovar la totalidad de la Cámara de Representantes, un tercio del Senado y elegir a los gobernadores de 36 estados y 3 territorios. El Partido Republicano tiene la balanza de su lado según las últimas encuestas. La primera meta de aspirar a la Casa Blanca al exmandatario es hacerse con las primarias republicanas en noviembre próximo. En su primer acto político del año con cita en Arizona, sus principales temas oscilaron entre sus teorías sobre el robo de las elecciones de 2020, el asalto al Capitolio y atacar al actual mandatario Joe Biden. Why aren't they investigating November 3rd, a rigged and stolen election, without getting to the bottom of which we will never have a fair and free democracy? Why aren't they looking at that? También se refirió a la migración y atacó a los medios de prensa, temas característicos de su anterior campaña. Sin embargo, las tensiones a lo interno del Partido Republicano están a flor de piel en el sureño estado de Florida. Las críticas mutuas entre el gobernador Ron DeSantis y Trump, residente en ese estado, han llamado la atención de los medios de prensa alrededor del mundo, que los prevén como posibles candidatos en las próximas primarias. Todo apunta a que Florida dejará de ser un estado más en el mapa electoral para convertirse en el epicentro del movimiento conservador estadounidense. El expresidente de los Estados Unidos de América ha creado y difundido una red de mentiras sobre las elecciones de 2020. Lo ha hecho porque valora el poder sobre los principios, porque considera que sus propios intereses son más importantes que los de su país y el interés estadounidense. Y apenas ha comenzado el 2022, pero Trump no quiere perder el tiempo y sobre todo busca desviar la atención de otros temas como su responsabilidad en la toma del Capitolio que protagonizaron sus seguidores hace un año. Un hecho considerado por los fanáticos del republicano como un suceso histórico, aunque el resto de los ciudadanos y las instituciones políticas de ese país lo vea como el ataque más grave a su democracia. Un hecho por el cual varios de los responsables ya han sido juzgados, aunque el autor intelectual se libró de un juicio político y no termina de concretarse nada en su contra. And I'll be there with you to the Capitol, and we're going to cheer on. You have to show strength and you have to be strong. So let's walk down Pennsylvania Avenue. I want to thank you all. God bless you and God bless America. Thank you.
Ese llamado fue suficiente para que simpatizantes del entonces presidente irrumpieran violentamente en el Capitolio mientras el Congreso contaba los votos. Los manifestantes tomaron como punto de partida las acusaciones de su líder sobre fraude electoral. Mientras acontecían estas históricas imágenes dentro y fuera del Capitolio, Joe Biden hablaba a la nación de lo que había hecho su antecesor. I call on this mob to pull back and allow the work of democracy to go forward. The words of a president matter, no matter how good or bad that president is. I call on President Trump to go on national television now to fulfill his oath and defend the Constitution and demand an end to this siege. Unos minutos después, Donald Trump colgó en su perfil en Twitter otro video en el que llamaba al orden. Sin embargo, continuaba el mismo discurso de fraude electoral. I know your pain. I know you're hurt. We had an election that was stolen from us, but you have to go home now. We have to have peace. Un año después, Estados Unidos busca cerrar ese capítulo oscuro que tanto daño, según ellos, hizo a su democracia. Si bien más de 70 personas ya fueron sentenciadas por los violentos actos del 6 de enero, cientos de casos penales aún siguen pendientes y el expresidente Trump fue absuelto del juicio político por incitar a la violencia y a la insurrección. Por su parte, el actual jefe de la Casa Blanca continúa acusando al exmandatario por amenazar la democracia de su nación. Incluso antes de que se emitiera la primera papeleta, el expresidente estaba sembrando preventivamente la duda sobre los resultados electorales. Construyó su red de mentiras durante meses. No se basó en ningún hecho. Solo buscaba una excusa, un pretexto para encubrir la verdad. No es solo un expresidente, es un expresidente derrotado por un margen de más de 7 millones de vuestros votos. No obstante, las evidencias de que el expresidente Trump fue el máximo responsable de los hechos de hace un año son insuficientes, aunque sus decisiones han quebrado las relaciones dentro del propio Congreso a lo interno de la población, continúa siendo el político más influyente dentro del Partido Republicano. And in 2024, we are going to take back the White House. Hoy contamos con la presencia de la profesora Dalia González Delgado del Centro de Estudios Hemisféricos sobre Estados Unidos de la Universidad de La Habana, que nos acompaña vía internet. Dalia, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola Diana, saludos. Gracias por la invitación. Para comenzar el análisis, Trump asegura que volverá a la Casa Blanca, como ya decíamos, en el año 2024 y que este año recuperará el Congreso y el Senado. Las personas pudieran pensar que es muy pronto para esas aspiraciones. ¿Por qué realiza ese anuncio ahora y qué posibilidades reales tiene? Trump hace un año que dejó de ser presidente de Estados Unidos y sin embargo todavía es una presencia permanente en la política de ese país. Yo creo que mucha gente pensó que con el cambio de gobierno, con el cambio de presidente, la llegada de Biden, Trump iba a ser una especie de trauma superado, como un paréntesis traumático en la historia de Estados Unidos, algo que iba a quedar rápidamente en el pasado. Pero la vida ha demostrado otra cosa. Yo creo que esos análisis subestimaron no solamente a Trump y a la fidelidad de su base electoral, sino al trumpismo como fenómeno, que han llamado así trumpismo por él, pero que va mucho más allá de su figura específicamente. Después del asalto al Capitolio, no estaba claro si los políticos republicanos, incluyendo a los líderes del partido, tomarían distancia de Trump, como una forma de desentenderse de él por lo que había sucedido. Pero si vemos lo que ha pasado en este último año, está muy claro que todavía es una figura con la que tienen que contar y los estudios de opinión pública lo están demostrando. Ahora mismo, aunque parezca algo increíble para mucha gente, es el favorito para ganar la nominación presidencial republicana en el 2024 si decide presentarse según muchas encuestas. Tampoco se vislumbra una figura en el Partido Republicano que pueda hacerle competencia ahora mismo, porque todavía todo eso puede cambiar, el 2024 todavía está muy lejos, pero estas encuestas lo que indican es justamente lo que te decía antes, que es una figura presente, permanente y que por lo tanto sus acciones tienen un impacto y lo que dice tiene consecuencias en la vida de Estados Unidos.
Y entonces, en ese sentido, como 2024 todavía está lejos, la mirada a corto plazo está puesta en las elecciones de medio término de 2022, que son en noviembre de este año. Trump no ha dejado de hacer campaña, ha respaldado a muchos candidatos en varios estados para las primarias republicanas y ya se han empezado a ver algunas consecuencias de eso. Entonces yo creo que más que Trump es importante entender al trumpismo, porque es lo que nos ayuda a entender por qué todavía es una presencia permanente, y eso va mucho más allá de su figura. Trumpismo es una etiqueta añadida a algo que ya existía, porque además de las características propias del sistema electoral que hicieron posible su victoria en el 2016, Trump supo movilizar sentimientos muy profundos, algunos de los cuales son parte de Estados Unidos desde que existen como país. Temas como el racismo, el nativismo, la xenofobia, el fundamentalismo religioso, el individualismo a toda costa, individualismo al extremo de no usar mascarilla en medio de una pandemia o de no vacunarse porque es su derecho individual, aunque se ponga en riesgo a los demás. Entonces Trump supo movilizar todos esos sentimientos. Y cuando digo él, quiero decir su campaña, sus asesores también, lo hicieron de una manera muy hábil. El trumpismo, su sistema de ideas, es anterior a Trump y al mismo tiempo lo trasciende. Es una reacción a cambios estructurales en la sociedad estadounidense, desde transformaciones económicas y demográficas hasta algunos derechos ganados por las minorías, por algunas minorías en décadas anteriores. Fenómenos como la desindustrialización, la pérdida de empleos, de todo esto se habla mucho, la decadencia de la clase media, hacen que ciertos sectores culpen a los inmigrantes y a otras minorías por su pérdida de estatus. Y al mismo tiempo, parte de ese descontento se articula desde la derecha evangélica, aunque los fenómenos que los condicionan sean socioeconómicos. Entonces, Diana, si las causas que lo llevaron a la Casa Blanca continúan ahí, si el trumpismo sigue estando presente en la sociedad, entonces no es nada extraño pensar en una candidatura en 2024 o incluso otra persona similar, que no se vislumbra quién ahora mismo, pero puede pasar. Otra persona que no sea Trump, él personalmente, pero que represente el mismo sistema de ideas. Ahora bien, en su discurso frente a los seguidores, Trump negó su responsabilidad sobre el ataque al Capitolio. Sabemos que varios de los cientos que participaron enfrentaron procesos legales. ¿Se enfrenta Donald Trump a cargos legales por su incitación a la violencia? Lo primero que hay que tener claro es qué significó ese día, qué significó ese asalto al Capitolio. Porque ha pasado un año ya y con el tiempo algunos medios de comunicación y algunos analistas y políticos, sobre todo republicanos en Estados Unidos, medio que lo han querido naturalizar para restarle importancia. Pero vamos a poner las cosas en perspectiva y hablar claro. Esa fue la mayor sacudida a su sistema político en mucho tiempo. Quizás desde la guerra civil en el siglo XIX, no se me ocurre con qué otra cosa compararlo. Un grupo de personas entró por la fuerza en el edificio del Congreso con el objetivo de interrumpir el proceso constitucional, para detener la certificación de la victoria electoral de Biden. Eso es muy grave. El Departamento de Justicia está realizando una investigación que ellos mismos han dicho que es la investigación criminal más grande en la historia de Estados Unidos. El FBI, por su parte, calificó el ataque como un acto de terrorismo interno. El gobierno ha presentado cargos penales contra más de 600 personas. Esas cifras se van actualizando, pero es la última cifra que vi. Y en el último año hemos visto informaciones sobre las investigaciones, muchas declaraciones de los congresistas, traumas de algunos de esos congresistas porque algunos tuvieron que esconderse en sus oficinas porque su vida estaba en peligro. Así que trata de imaginarte la gravedad de todo aquello que pasó ese día. Pero todavía a mí me parece que las explicaciones no han sido suficientes porque se han centrado en los perpetradores, en la actuación de las fuerzas policiales, que también es cuestionable en algunos casos, en las fallas de seguridad, en cómo las autoridades manejaron el tema, incluso en la responsabilidad o no de Trump con lo que pasó, que sin dudas la tuvo. Pero ese debate, aunque es muy importante, deja fuera lo que es más importante todavía, y es el significado, lo que significó, lo que implicó ese 6 de enero para el sistema político de Estados Unidos. Y vuelvo a insistir con esto porque me parece significativo. La sede del Congreso, la rama legislativa del gobierno de los Estados Unidos, fue invadida por primera vez desde 1814 y en aquella ocasión estaban en medio de una guerra y los invasores eran británicos. O sea, por primera vez el Capitolio fue asaltado por ciudadanos estadounidenses. Aunque no era algo que se esperaba, algo así con esa magnitud, tampoco te puedo decir que fue una total sorpresa para los que seguimos los temas de la realidad estadounidense y seguimos todo lo que pasó durante el gobierno de Trump. Pensemos, por ejemplo, que Trump validó el ejercicio de la violencia para demostrar el descontento con las instituciones.
Recordemos lo que pasó en Charlottesville, Virginia, en el 2017, cuando supremacistas blancos y simpatizantes neonazis arremetieron contra manifestantes en medio de una polémica sobre las estatuas de oficiales confederados. Y en aquel momento, el entonces presidente Trump condenó la violencia de ambos lados, con lo cual, de hecho, legitimó a los grupos de odio, y lo hizo más de una vez. Por solo poner un ejemplo. Si tomamos en cuenta la responsabilidad de Trump en lo que sucedió el 6 de enero, es tan grave como que por primera vez un presidente incitó a una insurrección después de negar los resultados de las elecciones, fomentar la ira y convencer a miles de personas sin evidencia alguna de que él había resultado ganador. Y todavía hay personas que lo creen. Y todavía, más de un año después, el asalto al Capitolio es un tema no resuelto para Estados Unidos. Dalia, te propongo hacer una primera pausa. En los próximos minutos continuaremos analizando el retorno de Trump a la política. Siga con nosotros, esto es Justo en la Diana. On January 6th, we walked with Trump supporters who marched from the White House, where Trump was doing his speech, here to the US Capitol. And as we arrived here, that is when the first security barrier was breached. At the time, some Trump supporters told me they were happy with what happened here at the Capitol. Are you proud of what happened here today? Absolutely. I think we should have gone on in and yanked our senators out by the hair of the head and drug them out and said, no more. I'm absolutely stand behind 100% what happened here today. 1,000%. I think it's terrible how this election was stolen. But now many deny Trump supporters are to blame. I spoke to Trump supporters at two recent events held by the former president in Florida. I think that it was set up, and I think that people didn't know what was happening, and I think that they went in there and they were caught in a trap, if you will. You're suggesting that January 6th was a setup? Yes, I am. Mm-hmm. But you would acknowledge there was a lot of Trump supporters involved in the violence that day. I didn't see any Trump supporters in the violence. I saw people that pretended to be Trump supporters in that violence. I really don't think Trump had much to do with it, and people that were supporters for him, some were involved, but I think they were enticed by the FBI and by undercover agents. Regresamos con el análisis. Hablemos ahora del gobierno actual. ¿Cómo valoran las encuestas la gestión de Biden? De aquí al 2024 pudiera pensar en una reelección, aunque ya sabemos que hizo el anuncio. Mira, con Biden hubo muchas expectativas, a mi juicio exageradas, pero al mismo tiempo eran comprensibles después de lo que había significado el gobierno de Trump. Pero si lo piensas bien, en realidad Biden durante su campaña no es que ofreció mucho. De hecho, en aquel momento, el único candidato con un programa claro y propuestas de políticas específicas era Bernie Sanders. Biden apenas se limitó a presentarse como el anti-Trump, el único que supuestamente iba a ser capaz de derrotarlo y encauzar el país nuevamente hacia la senda de una supuesta normalidad. Pero el índice de popularidad de Biden ha caído sostenidamente, y aquí influyen muchas cosas: la crisis sanitaria, la retirada de Afganistán con todo lo que implicó, la crisis migratoria que continúa, las luchas internas en el Congreso y la dificultad para implementar los principales proyectos de su agenda. Están enfrentando varios problemas sociales muy complejos, incluso otros problemas sanitarios que no son únicamente la pandemia por coronavirus. Tienen una crisis de sobredosis de opioides. Hay datos recientes muy alarmantes sobre eso. La sobredosis de fentanilo, que es un opioide sintético, se convirtieron en la principal causa de muerte en personas de entre 18 y 45 años de edad en Estados Unidos. Imagínate el drama que eso significa. Entonces, a todo eso ha tenido Biden que dar respuesta o que intentar dar respuesta, y los desafíos no son pocos. La crisis económica también es una realidad, también tienen un problema con la inflación. Al mismo tiempo, eso es un escenario donde hay una pérdida de confianza en el sistema electoral, que Trump ha alentado, como te decía antes. Estados Unidos vive una crisis política profunda. Las señales de alarma a veces quedan en un segundo plano ante la avalancha de noticias de todos los días o la permanencia de la crisis sanitaria por el coronavirus. Pero si pensamos en el significado del 6 de enero, que todavía es un tema no resuelto, el aumento del extremismo ideológico y de los grupos de odio, la violencia política, la crisis migratoria, el crecimiento sostenido de la desigualdad, el crecimiento de la polarización,
El problema con todo eso es que si la crisis actual no se resuelve, esas múltiples crisis, es posible, como te comentaba antes, el regreso del trumpismo a la Casa Blanca en el 2024, con todo lo que eso implica, no solo para Estados Unidos, sino también para el resto del mundo. Y lo he dejado para el final, pero no por gusto. Respecto a Cuba, Biden prometió cambios en la política hacia nuestro país, pero no ha hecho nada en la práctica. ¿Qué pudiéramos esperar? ¿Un cambio casi al final de sus 4 años de gobierno? Esa es una pregunta habitual y la respuesta no es sencilla. Lo que te puedo decir ahora mismo es que no hay indicios en este momento de que vaya a haber un cambio de política de Biden hacia Cuba para mejorar las relaciones. Eso a lo mejor cambia mañana, pero con lo que sabemos ahora, no parece que en el corto e incluso mediano plazo las relaciones vayan a tener una mejoría significativa. Ahora, cuando se dice que Biden no ha hecho nada con respecto a Cuba, en realidad es una idea imprecisa. Biden sí ha hecho. Ha mantenido la política del gobierno anterior y ha añadido sanciones, con lo cual para nosotros, de hecho, la situación es peor. Y yo creo que en el caso de la política hacia Cuba, como con el gobierno de Biden en general, hubo algunas falsas expectativas. Desde el principio, algunos investigadores del CSEU advertimos en algunos espacios que Biden no era Obama y que además las condiciones no eran las mismas en 2020 que en 2014. Las condiciones regionales, globales, al interior de Estados Unidos e incluso al interior de Cuba. Pero lo importante aquí, con este tipo de preguntas, Diana, es entender las características estructurales de la relación, porque para nosotros los cubanos y lo que significan esas relaciones que afectan la vida cotidiana de todos nosotros, hay que tener mucha claridad sobre la naturaleza del conflicto, sobre las causas estructurales del conflicto, y voy a tratar de explicarlo en poquitas palabras. El conflicto desatado a partir de 1959 tiene raíces profundas que tienen que ver con contradicciones antagónicas entre dos proyectos nacionales. Un proyecto imperialista de dominación global por parte de Estados Unidos y un proyecto de soberanía por parte de Cuba. Por supuesto, podría haber mejores relaciones que las que tenemos ahora mismo y de hecho hemos pasado por diferentes momentos con etapas de mayor o menor conflictividad. Y está demostrado que es posible el diálogo y la cooperación en temas de interés común. Pero hay cosas que nunca van a cambiar en tanto ambos países defiendan sus respectivos proyectos de nación. Ese análisis es válido para cualquier país que busque un camino de soberanía frente a Estados Unidos, más aún si es un país que está geográficamente ubicado como nosotros en América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias, Dalia. Espero contar contigo en próximas emisiones de nuestro programa. Siga con nosotros, estamos en los minutos finales. Es probable que quizás usted haya oído hablar del trumpismo. ¿Es este un término válido en español? De acuerdo con la Fundación del Español Urgente, sí es apropiado y se emplea en los medios de comunicación para referirse tanto a las ideas propias de Donald Trump como al movimiento. Este neologismo se formó correctamente a partir del apellido de Donald Trump y la terminación ismo. Como consta en la ortografía de la lengua española, trumpismo debe escribirse con inicial minúscula, al igual que otros sustantivos comunes que designan movimientos, tendencias políticas e ideológicas como neoliberalismo. Sin embargo, en la prensa se observa con frecuencia un empleo incorrecto de este término, ya sea con mayúscula, en cursiva o entre comillas, a pesar de que estos recursos son innecesarios en español. El movimiento, este trumpismo, empezó en el 2006 o 2015, se ha puesto en marcha y se hace difícil pensar que se vaya a parar. Trump está derrotado, pero no el trumpismo. Asimismo, conviene recordar que a los seguidores de Trump y de este movimiento se les puede llamar trumpistas o trumpianos, voces válidas que tampoco necesitan resalte tipográfico ni comillas. Por último, muy relacionado con el trumpismo, en los medios también se habla de los pro-Trump. Esta expresión debe escribirse con guión entre el prefijo pro, que significa partidario de, y el apellido del exmandatario. Esto ha sido un breve acercamiento a las terminologías relacionadas con los seguidores de Donald Trump.
Desde que Donald Trump llegó a la presidencia en 2016, la Radio Pública Nacional de Estados Unidos había intentado, sin éxito, una entrevista con el mandatario republicano. Nunca lo conseguían. La Casa Blanca daba un no por respuesta a los requerimientos. Hasta hace unos días, cuando el presentador del programa matinal Morning Edition, Steve Inskeep, pudo entrevistar vía telefónica al expresidente que se encontraba en su residencia en Florida. El tiempo pactado con la cadena radiofónica fue de 15 minutos. Llegado el minuto 9, Trump colgó el teléfono al veterano periodista. Escuchemos qué sucedió en esos últimos minutos. And you had, I they guess, said there was no 19 standing to states give the suing. case. That's correct. Well, Can I just no ask? standing. I know, no standing. And the president of the United States supposedly didn't have standing either. So I wanted to file it myself. They said, "Sir, you don't have standing." I said, "Wait a minute. I'm the president of the United States. They just rigged an election. Hundreds of thousands of votes in different states. They just rigged an election. We got a number of votes that I think you'll agree no sitting president has ever gotten a number of votes that I got. No A lot sitting of votes. president That's true. has ever gotten a lot of sitting president. Nobody believes. You think Biden got 80 million votes? It's I true. don't believe It's it. true that you mean got he more got than him any sitting sitting in his president basement? in the election He got you've 80. disputed. How come he couldn't? If then I how can, come Mr. Biden, President, Mr. President. Let me ask you this question. How come Biden couldn't attract 20 people for a crowd? How come when he went to speak in different locations, nobody came to watch, but all of a sudden he got 80 million votes? Nobody believes if you'll forgive that, me, Steve. maybe because Nobody the election believes was about you. If I can just move on to ask, are you telling Republicans in 2022 that they must press your case on the past election in order to get your endorsement? Is that an absolute? They're going to do whatever they want to do. Whatever they have to do, they're going to do. But the ones that are smart, the ones that know, you take a look at how Carrie Lake is doing, running for governor. She's very big on this issue. She's leading by a lot. People have no idea how big this issue is, and they don't want it to happen again. It shouldn't be allowed to happen, and they don't want it to happen again. And the only way it's not going to happen again is you have to solve the problem of the presidential rigged election of 2020. Mr. Steve, President, thank if you I'm very much. one more question. I want to ask about a court hearing yesterday on January 6th. Judge Amit Mehta, he's gone. Okay. Es muy pronto para hacer pronósticos y los índices de aprobación de uno y otro pueden variar muchísimo, pero evidentemente los próximos 3 años serán decisivos para el retorno o no al poder de uno de los presidentes más polémicos que ha tenido ese país. Aunque en el caso de Cuba ya sabemos cómo funciona la política de Donald Trump, que en 4 años de gobierno solo endureció más el bloqueo con medidas de todo tipo. Y por otro lado, Biden no ha movido un dedo para cambiar dicha situación. En fin, 2 caras de una misma moneda en cuestiones de política. Seguiremos de cerca este tema. Lo espero el próximo jueves a las 9:30 de la noche para analizar un hecho noticioso en todos sus círculos de acción. También nos puede ver los viernes a las 10 de la mañana y los sábados a las 5:30 de la tarde. Al final, como siempre les digo, tendrán los elementos que necesitan para poner el dardo justo en la diana.